Hola, buen día, ¿cómo están? Feliz día de la bandera. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Hoy se cumplen 200 años del fallecimiento de Belgrano. Bueno, ahí van sumándose algunos. Bueno, como siempre empiezo, agradezco los que se están sumando. Marcelito, ¿cómo andás? Bueno, agradezco a todos los que se suman, agradezco los mensajitos que me van mandando. El otro día la reunión con Rafi Colón fue muy buena. Ahí le estoy mandando un mensajito a Julio. Ahí le estoy mandando. Es por Instagram. Bien, ahí estamos. Bien. Bueno, cosas que van pasando. Saludos a Juan. Ven, ahí estoy viendo. Desde Bolivia. Saludos a nuestros hermanos de Bolivia. Bien, hoy es un día especial para nosotros. Ahí estoy esperando que Julio se conecte. Bien. Bueno, espero que les haya, como les dije antes, espero que les haya gustado la charla que tuve con Rafi Colón. La verdad que fue muy linda. Si no la vieron, se las recomiendo. Feliz día, lo dije Juan al principio, feliz día de la bandera para todos. Por eso hoy tengo una chomba con la bandera argentina. Saludos Jorge, ahí se sumó Julito. Bueno, ahora lo voy a invitar, así empezamos. A ver, Julio no me aparece. A ver, puede ser porque está... Julio, si estás conectado desde la computadora no vas a poder, lo vas a tener que hacer el teléfono. O fíjate, porque no me deja enviarte la solicitud para que ingreses. Fíjate si lo puedes hacer desde el teléfono. Porque ya nos pasó antes, nos pasó con Andrea, ¿se acuerdan? Andrea estaba conectado de la computadora y bueno, no podíamos comunicarnos, tiene que ser desde el teléfono. Ahí me dice que me está mirando Julio. Bien, pero no te puedo dar el pase, Julio, porque... Fíjate si también la otra es de que vos me estés siguiendo en 4D Softball. Esa es otra forma. Ahí que me está mandando. Bien, ahí Julio se va. Marcos, ¿cómo estás? Bien, ahí veo. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, Julio, yo ya me anoté algunas que me enviaron. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta en particular, la vamos a ir poniendo. Yo ya tengo algunas para tener una idea un poquito de qué es lo que vamos a charlar. Sepan disculpar esto, pero bueno, es parte de esta tecnología que vamos aprendiendo todos. Así que, bien, ahí estoy viendo, saludos Jorge. Bien, Norita siempre ahí presente, Nora Termín. Ahí le mandé. Vamos a ver que acepte y una vez que acepte vamos a empezar así. Empezamos que espero que nos alcance el tiempo. Tenemos mucho para charlar con Julio, la verdad que es un placer. Ahí está Julito. ¿Pudiste, Julio? Es una odisea esto, ¿no?
Es la primera que hago acá. Sí, ya nos había pasado, menos mal, nos había pasado con un entrenador, con Andrea, de Italia, y él se había conectado por la computadora y hasta que desciframos cuál era el motivo, tardamos un ratito, así que bueno. Veo, voy a sacar la lámpara que está acá atrás, que distrae. Está bien, bueno, Julio, antes que nada, bueno, gracias por haber aceptado esta charla. eh, y, y bueno, ahora vamos a empezar con una serie de preguntitas, pero bueno, agradecerte. Como dije al principio, feliz día de la bandera. Es un día especial para todos. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación de Julio, más allá que la mayoría lo conoce, por ahí tenemos hermanos de Bolivia que están conectados, de Guatemala, así que y de España, que están viendo. Eh, bueno, Julio fue campeón mundial juvenil con la selección 2012-2014, medalla de oro en los Juegos Panamericanos, campeón mundial en el 2019. Fue nombrado mejor entrenador 2019 por la WSC y es actual secretario de Deporte de Paraná. Y al margen de un montón de cosas que has hecho en toda esta trayectoria tuya en el deporte. Hemos tenido la suerte de estar juntos en la cancha un par de veces. Estuvimos juntos con el Colegio Marín. Has estado como jugador ahí, tratando de hacer algunos partidos necesitabas sumar juegos porque estaba la temporada parada en Paraná, entonces tenías que sumar partidos y bueno, estuvimos juntos en el Colegio Marín y tuvimos la suerte de trabajar juntos con la selección argentina femenina del 2007 en los Juegos Panamericanos y en un torneo internacional que se hizo acá en el Club Náutico Acoa. Así que, bueno, tenemos trabajos en común. Así que, bueno, Julio, gracias. Y lo que ahí hay algunos están preguntando algunas cositas, pero yo quería empezar con que nos cuentes un poquito cómo fueron tus inicios en el deporte, cómo te desarrollaste en el softball, cómo fue. Yo empecé en la escuela. En la escuela hace mucho tiempo, cuando tenía 7, 8 años, 9 quizás, empezamos a jugar. Jugamos en el patio de la escuela. Nuestro profesor de educación física, José Valente, hermano de Chela Valente, que mucha gente la puede llegar a conocer, muy relacionada con el softball, que es mamá de Agustina Mamá de Godoy, Agustina, mamá de Agustina Godoy, que sí. es Olimpia de Plata y quizá una de las mejores jugadores que ha dado nuestra tierra. Sin duda. Eh, él nos inició a los alumnos de esa escuela y bueno, después me gustó la dinámica del juego y empecé a practicarlo ya en el club. Y bueno, a partir de ahí inicié mi vida en este deporte que aún continúa. ¿Sí? Sí, De la escuela fui a club, pero no por la escuela, digamos. En la escuela comencé los primeros pasos que era en nuestro juego, era muy similar a lo que hoy está denominado el softball, Baseball béisbol Five. 5. Sí. Exacto. Le pegamos con la mano a la pelota y bueno. Y corríamos y bueno, nos divertíamos mucho en el patio de la escuela. Ahí vos Siempre habías contado en una entrevista que te hicieron, habías contado que te ibas temprano a la mañana, antes de que izaran la bandera. exacto, exacto. O sea, la cita era porque durante los recreos no podíamos hacer nada. Entonces la cita era a las 7 menos cuarto de la mañana. Nosotros entrábamos 8 menos cuarto, ¿no? 8 menos cuarto tocaba la campana para Sí, formarse y izar la bandera. Bueno, 7 menos cuarto estábamos en la escuela. Clásico pan y queso para ya. dividir los equipos. Y a más tardar a las 7 menos 5 ya estábamos empezando y se iban sumando distintos compañeros de distintas edades y jugábamos hasta las 7:30, siempre, todos los días.
Era un picadito de softball todos los días, de lunes a viernes en la escuela a primera hora. Y después te desarrollaste en el club de estudiantes, Claro, sí, yo direct, con- directamente. concomitante con esto era socio de estudiantes en el club, cuando sos chico. Bueno, antes era distinta la dinámica, nosotros íbamos a las 2 de la tarde y volvíamos a las 8 de la noche del Ah, club. Entonces practicabas cualquier deporte o todos los deportes en forma incluso federada. Yo jugué al básquet, al rugby, paleta, tenis, todos los deportes. Y bueno, sobre uno te vas interesando más por diversas razones y bueno, para mí fue este. Y así fue y, que, bueno, empecé a competir y empecé a competir en forma federada a los 10 aproximadamente. Y bueno, había una buena competencia en Paraná y una buena competencia nacional sí. en esas selecciones, la competencia nacional. Y empecé a tener algunos viajes y empecé a engancharme cada vez más. Y bueno, y después recién a los 17 vino la primer convocatoria a un equipo mayor, a un seleccionado mayor. Pero bueno, es como muy largo esto para Sí, contar. sí, sí. No, 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 pero está bien, es como un poco, a ver, Una para después introducción. que una introducción, para que la gente, viste, sepa cómo llegamos al Claro. 2019, Sí, sí. pero bueno, ahí obviamente en Paraná lo hablé con Feder el otro día, que bueno, Paraná tiene como una ventaja muy importante, ¿no? De tener muchas canchas, de muchos equipos, con muchos jugadores, esto que vos contabas de que lo jugabas en el colegio, es que como hay como una especie así de cultura del deporte y eso hace de que obviamente eh, eh, muchos chicos puedan practicarlo. Eh, y no haya que por ahí tener que estar explicando demasiado de qué se trata el juego. Muchos lo ven todo el tiempo, ¿sí? Eh, Construyó, se construyó esa cultura, ¿eh? No es que estaba ahí. sí. No, Cuando yo no, nací, obvio, sí. No, no. sí, cuando yo nací al juego este, no había las canchas que hay hoy, el estadio no existía. Estudiantes tenía su cancha en el Plumazo y era como ir, qué sé yo, no sé, hoy para ustedes estar en Capital e ir a Polvorines. Digamos, es una Ya, distancia muy larga, en lugares donde la calle era de tierra, era un descampado enorme el Plumazo, que hoy vos lo ves y tiene una infraestructura increíble. Digamos, eso se construyó, digamos. Paraná es producto de una labor incansable de sus dirigentes y cada seguro. club no ha descansado ni un minuto hasta tener su cancha. Y el último club que tiene su cancha ahora es Patronato, que era una deuda que tenía, digamos, ese club consigo mismo, ¿no? Sí, De sí, sí. lograr, realmente lo lograron y hoy tiene una cancha y va a ser, yo creo que va a ser cada vez más linda esa cancha. Tiene que ver con un compromiso indeclinable y no esperar que el Estado venga y te dé las cosas. Seguro. Esa cultura en Paraná sigue existiendo y sigue habiendo ese movimiento, ¿viste? Entonces, es un camino muy arduo, como, digamos, se ve hoy la punta del iceberg, pero el laburo que hay atrás de eso son décadas, décadas de mucha gente que ha dejado mucha guita personal y mucho tiempo, ¿viste? La guita la puede recuperar, la plata, ¿no? Pero el Pero tiempo, el tiempo no. El tiempo no. claro. ¿Crees que el Panamericano del 89 fue un antes y un después en el softball de Paraná o estuvo antes, el antes y el después? No, creo que cada de Paraná, uno fue el 89 porque dio puntapié inicial a la construcción del estadio en su primera versión. Y Sí, para eso sí, sí. hubo un movimiento, ya te digo, de que fueron los padres fundadores de ese estadio, que afortunadamente hoy están entre nosotros de una manera u otra, porque gente que ya es gente grande, tiene 60, 70 años, pero que son testigos vivos de lo que fue esa cuestión que fue épica, salir a buscar un terreno donde construirlo,
andar desde, digamos, gente revolviendo planos en catastro a ver dónde podía construirse, luego Sí, sí. toda la construcción, la hiperinflación, la guita que no venía, dirigentes garantizando digamos, hipotecando su casa para garantizar el pago a los proveedores de la construcción, ¿no? Un laburo increíble, increíble. No, Sí, dame un sí, momento que tengo que poner a cargar el teléfono, mirá, se me va. dale, 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 no hay problema. Yo mientras voy diciendo que el Panamericano del 89 fue un torneo que por primera vez muchos veían equipos de otros países de tremendo nivel, como en ese momento era Cuba o Canadá, tremendo lanzador que tenía el equipo canadiense, y bueno, para muchos ver ese... Antes estuvieron los Juegos Panamericanos, No, no, antes del 89. no, no. El primer torneo que se hizo acá No, fue... claro, 89, de verdad. 89, claro. En los Juegos Panamericanos fue 95. Exacto, exacto. Está bien, es verdad. Bueno, fueron dos torneos realmente importantes. Y vos estuviste en la Liga de Estados Unidos. ¿Cuántas temporadas tuviste ahí en la Liga? Y estuve 95, 96 y 2001 a 2004. Un 2001 a montón. 2004. Sí, no, bueno, comparado con la cantidad que tienen jugadores actualmente, es simplemente un tercio de lo que muchos Está tienen. bien, Afortunadamente, hemos ido pero creciendo mucho. fuiste uno de los pioneros. En realidad sí, con el primero que se animó a quedarse un tiempo fue Pocho Bolzán, Oscar Bolzán, ¿sí? Sí, sí, Eh, sí, sí. yo no recuerdo si fue en el 81, en el 80, 81, 82, 83, por ahí, entre el 80 y el 83 fue. Luego pasó de largo y hicimos pie con Roberto Valer en el año 95. Ahí ya nos quedamos una temporada completa, porque Pocho, por diversas razones, no pudo hacer la temporada completa, que en realidad es terminarla cuando se hace el campeonato más importante que se hace en Canadá y Estados Unidos, que está organizado por el Congreso Internacional de Softball, es una organización de softball masculino, y que hacen Sí. que el torneo es tradicional, tiene 10 días, una semana, bueno. La temporada en Estados Unidos ha ido variando, se ha ido achicando, pero bueno, fuimos los primeros que hicimos una temporada completa, al año siguiente lo mismo, y logramos hacer espacio para 3 compañeros más de Argentina, que fue Rafael Salguero, Cristian Lacut y Beto Guerriñeri, ya en el Sí. año 97. Yo ya en el 97 no fui porque tenía que terminar mi carrera, digamos, en la facultad, y bueno, ellos siguieron, Roberto siguió, y ahí como que ya, digamos, ya no hubo un solo año en el que no hubiera argentinos participando en Estados Unidos, hasta, bueno, el año pasado, que eran arriba de 50 jugadores, Sí, algo un realmente, digamos, montón. Sí. muy bueno para nuestro deporte. Seguro. Ahí tocaste un tema importante que me gustaría ver. A vos ¿cómo hiciste para coordinar el estudio? Porque vos sos abogado, ¿sí? Coordinar el estudio y ser jugador de selección nacional, algo que por ahí a veces cuesta bastante, ¿no? Para los chicos decir, bueno, porque después de la carrera deportiva, en algún momento termina y la vida continúa, ¿no? Sí. Bueno, eso es más que nada disciplina, buena organización del tiempo, eh, digamos, meterle, y meterle trabajo Meterle a horas, todo, meterle horas. meterle trabajo a todo. El último ejemplo de eso es Gonzalo Ojeda, ¿sí? Muchos lo conocen como Coco Ojeda, es Sí, miembro del equipo el año pasado, bueno, fue campeón en ambos torneos, y no solo se recibió de médico, digamos, durante digamos, su participación en el equipo nacional, sino que ya estaba haciendo la residencia, que es mucho más demandante. mucho más. No obstante ello, lógicamente la residencia le está haciendo en Paraná, pero no obstante ello, él tuvo la capacidad para organizarse
no solo ser parte del equipo, sino ser un jugador que para nosotros es un jugador clave dentro de nuestro armado. Igualmente ya no existe jugadores que no sean clave, digamos. Por más que el equipo es de 17 y baja a 15 y ahora va a ser de 16 porque hay toda una serie de cambios. Te digo por qué clave, porque él estuvo en ambos torneos, que hubo una En ambos reducción de torneos. 17, ¿no? Y bueno, ahí Sí, tenés sí, un ejemplo. Por eso yo entiendo que haya gente que no pueda, pero no puede porque no tiene la capacidad o no tiene la voluntad. la Eh, voluntad. pero, pero nosotros, digamos, ni Coco, ni yo, ni otras personas en general que han logrado recibirse de una carrera universitaria, hemos sido personas absolutamente fuera de serie, brillantes. Somos, digamos, personas que le metemos mucha pasión a las dos cosas y, y eventualmente podemos hacerla, aunque a mí me llevó Pues, mucho más tiempo de lo que le llevó a Coco, ¿no? A mí claro, personalmente me llevó mucho tiempo, no me recibí a los 29, está pero bueno, bien. Bueno, finalmente pero, pero está muy bien. Lo pudiste hacer con tiempo, no importa el tiempo, pero lograste, sí. lo lograste. Eso, Lógicamente, lógicamente que eso yo estudiaba y jugaba. Y en un tiempo trabajé también, pero un lapso nomás, fue un lapso de 3 años que yo trabajaba, estudiaba y entrenaba. Julio, y no es, Este, no es menor que también te ibas a jugar al exterior, no es menor, eso es tiempo sí, sí, que sí, claro, sí, no sí, es sí, menor. sí, sí, Es mucho sí, tiempo el que sí. te ibas a jugar al exterior. Y no cobrábamos, no teníamos becas, o sea, no No había, existía, o no, sea en ese que momento no. tenías que tener mucho apoyo de tu familia y eso es fundamental para poder lograr muchas cosas acá en el deporte en general, pero sobre todo en el amateur tenés que tener un apoyo muy fuerte de tu familia, de tus padres, un apoyo no solo en lo emocional, sino en lo económico, tenés que tener la Sí, sí. posibilidad. Por eso, digamos, generalizar mi caso o el caso, como yo te digo, de Gonzalo Ojeda, por ahí es difícil porque la realidad de nuestro país ha ido cambiando, el mundo en general, pero, en definitiva, si vos me preguntas, ¿se puede? Sí, se puede. Se puede. Hay que tener ciertas condiciones sobre las cuales vos lo vas a construir. Sí, no es sencillo, pero bueno, bueno, un caso al cual siempre, bueno, ahí tenemos casos claves de jugadores de softball, pero bueno, todo el mundo siempre habla de Paula Pareto, ¿no? Que también es un caso muy parecido al, al de, al de Exacto, Ojeda. Este, exacto. así que bueno, no, aparte, bueno, el hecho de que ella tenía que trasladarse de un lado para el otro y entrenar en un lado, bueno, también hace al esfuerzo, ¿no? Que uno le tiene que meter a eso. Sin lugar a dudas. Eh, Sobre todo, ella seguramente es consciente que su deporte es amateur, así sea campeona olímpica, no, no, digamos, no, cuando termine su carrera no va a tener suficiente cantidad de dinero acumulado o para, inversiones que van a poder, ¿no? ese Esa es la es el realidad. tema, esa es la Deporte realidad, sí, amateur, aunque llegue a ser campeón olímpico, sí, sí, ¿sí? Obviamente sí, el sí, deporte le va a abrir muchas puertas que no le hubiese abierto de otra manera, pero no tiene la posibilidad que tiene básicamente un futbolista o un basquetbolista, digamos, o un automovilista, en fin, ¿no? Ya deportes que son, digamos, están establecidos como profesionales hace muchos años. seguro. Y toda esta historia, ¿no? Que fuiste construyendo con los años, desde que jugabas en el colegio, después pasaste al club, hiciste todo un montón de deportes, después te volcaste exclusivamente al softball, jugaste, te nombraron para la selección, llegaste a jugar en el exterior. ¿Cómo fue que fuiste construyendo tu filosofía como entrenador? Vos tenés que tener tu propia filosofía, realmente, Y, ¿cómo influyó todo eso? eso va cambiando porque vos vas aprendiendo muchas cosas y vas experimentando otras tantas. Eh, yo quizás fui construyendo mi carácter de líder dentro de un equipo a partir de la posición en la que yo jugaba, que yo fui receptor toda mi vida, Claro, y los entrenadores de pronto tratan de que el receptor vaya teniendo ciertas características y te van enseñando y empujando a ir resolviendo, viste, ciertas
cuestiones dentro de la defensa y bueno, esa posición dentro del equipo me resultó como muy divertida, por una parte, y me gustó ir construyéndola cada vez más. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo como jugador, iba solidificando esa posición, no solo defensiva, sino como un líder dentro de la defensa, y después, bueno, vas avanzando sobre otras cuestiones. Llegó la capitanía dentro del equipo y demás, y entonces ya después partís de una base mucho más alta cuando vos Más, saltás de jugador hacia el director técnico. claro. Igualmente, la visión de las cosas ha ido cambiando mucho en estos 10 años como técnico. Eso que llaman filosofía, sino que es un grupo, digamos, un conjunto de ideas que uno tiene y lleva adelante cuando lidera ciertos procesos, va cambiando también, pero sin lugar a dudas tiene que ver mucho con esta posición en la cual vos tenés que pensar, digamos, el capitán de un equipo tiene la gran tarea de pensar en los demás, hacer que los demás jueguen bien o cada día mejor y concomitantemente con eso cuidar su juego para hacer cada día Ya, mejor. O sea, tiene que tener sí, una sí. capacidad de estar pensando en sí mismo y a la vez en el resto del equipo. Y muchas veces hay grandes jugadores que es esa capacidad ambivalente, ¿no? Les cuesta mucho. Y si no Seguro. la tienen en el natural, tienen que construirla, porque es muy demandante, ¿sí? Y hay muchas veces esos grandes jugadores, cuando empiezan a pensar en los demás, empiezan a descuidar su propio juego, porque no tienen esa capacidad. Entonces, por eso, por lo general, los capitanes muy jóvenes, desde mi punto de vista, o tienen ese talento natural para hacerlo, o si no es muy difícil darle esa responsabilidad. Con el tiempo la van a ir aprendiendo. Como todos los jugadores tienen sus tiempos, ¿no? Pero esta función en especial, que fue la que a mí me dio la posibilidad de después dirigir de forma más sencilla, ¿no? De no tener que estar preocupándome porque me escuchen, porque ya me Claro. sabía hacer. Sí, aparte vos tenías que cumplir, como vos dijiste, tratar de pensar en que vos juegues bien, tratar de que el equipo juegue bien y tenías la responsabilidad de la relación con el pitcher, que no es sencilla esa tarea, ¿no? De ir llevando al lanzador a que Sí, vaya haciendo una buena tarea ahí en la placa. y el receptor tiene eso. Por eso, para el receptor por ahí es más fácil ser el capitán, porque él está pendiente de que su lanzador tire cada vez mejor y tiene esta cuestión de que el lanzador va a tirar mejor y el grueso de la gente lo va a atribuir solo al lanzador y el receptor tiene que aceptar eso, digamos, como algo normal, como algo natural. Sí, sí, Entonces, sí. es un tipo que tiene que tener un ego muy fuerte como Mm. para esperar que parte de sus cualidades sean atribuidas a un compañero, ¿sí? Lo cual, Seguro. estoy haciendo una descripción de lo que yo creo que el juego, no una valoración. No, ¿Tá? no, pero está bien, está bien. Y tiene que estar, digamos, preparado emocionalmente para soportar eso y sin ningún tipo de problemas. Y así con el resto del equipo. Entonces, tiene que ser una persona, por lo general, bastante abnegada en un punto y con una autoestima fuerte, como para Fuerte, no necesitar del reconocimiento del otro para sentirse suficiente dentro del equipo. dentro del equipo. Sí, sí, tal cual. Muy buena la definición que le diste. Ah, no la tenía anotada, pero ¿crees que el capitán del equipo tiene que ser algo natural o el entrenador es el que, porque el capitán es alguien que tiene que estar tiene que tener muy buena relación con el cuerpo técnico, pero la pregunta es, ¿crees que el capitán tiene que salir natural del equipo o el cuerpo técnico tiene que decir, a mí me gusta que este sea el capitán? ¿Cómo lo ves vos? A ver, hay personas que naturalmente tienen la capacidad de hacerse oír, ¿no? De que su palabra, cuando es dicha, es escuchada y afecta a los demás. Sí, Digamos, de la forma que sea.
Esas No importa, personas sí. muchas veces tienen esa capacidad natural de que los demás les presten atención. Ahí tenés un posible líder. Pero aparte de eso, tiene que ser un buen jugador, porque por más que sea el ejemplo a seguir en lo ético de su trabajo, si no es un jugador que desequilibra, es muy difícil que en el deporte un deportista siga los consejos de alguien que evidentemente juega mucho menos que él. Ya, en cualquier deporte, los capitanes, por regla general, son jugadores destacados, porque el Ya. respeto dentro de nuestra disciplina se marca entre animales del mismo rango. ¿No? Yo Sí, puedo sí. respetar muchísimo y esto te lo digo, digamos, porque es normal, yo puedo respetar muchísimo el trabajo de otro técnico y me parece muy bien y demás. Pero si me voy a sentar a discutir, me tengo que sentar a discutir con técnicos de mi rango. Ya. ¿Está? Porque son experiencias diferentes. Y si yo me voy a sentar a escuchar a alguien, me voy a sentar a escuchar a alguien que yo creo que tiene más de lo que yo tengo para dar. ¿Sí? Sí, Y esto sí. no tiene que ver con una cuestión de soberbia o falta de humildad o lo que sea, es lo que se da naturalmente en el deporte. Jordan era el capitán del equipo de los Bulls porque jugaba como Jordan. Si Jordan hubiese jugado como Kerr, no hubiese sido el capitán del equipo. Por más que Ya. su personalidad, uno ve la serie, ¿no? Que en realidad es un capítulo de 11 anillos de Phil Jackson. Porque lo que vimos en The Last Dance, ¿sí? En el Sí, último sí. baile, es en realidad, si vos has seguido a Phil Jackson y a los libros que ha escrito Phil Jackson, que es el técnico de él, 11 anillos se refiere básicamente al libro, mejor dicho, The Last Dance se refiere su gran mayoría al libro 11 Anillos de Phil Jackson, porque en realidad Phil Jackson ganó 2 como jugador y ganó 9 como Y lo- entrenador. 6 con Jordan, pero ganó otros 3 seguidos con Kobe Bryant, ¿no? sí, sí. Y es lógico que el capitán del equipo sea un jugador que por lo general es descollante. O sea que ahí tenés dos limitantes ya, vos como entrenador, de quién querés que sea el capitán de tu equipo. Primero tiene que ser un jugador que descolle, que es un jugador que los demás Y que lo admiren. admiren, Diga, sí. este tipo no le tiembla el pulso cuando a los demás empezamos a dudar. Eso punto uno. Punto dos, tiene que ser un líder en el sentido de que habla y lo escuchan. Y punto tres, que es ahí donde entramos nosotros, es, ¿representa los ideales de este equipo? Claro, claro. Entonces, tiene que confluir desde mi punto de vista esas tres cuestiones generales, después hay otras, pero para mí los tres ejes generales Bueno, son esos, ¿no? Su personalidad como líder, su juego descollante y aparte, que es lo que ahí, repito, cómo entro yo, cómo entra el cuerpo técnico y dice, bueno, esta persona representa los valores, es el jugador que a mí me gustaría tener multiplicado por 9, 10, por no es. 15. Sí, sí. ¿Ah? Sí, Macanudo, bueno, ahí Sí, está mi capitán. Y muchas ahí está. veces no hay tres, muchas veces hay dos de tres. Y entonces uno tiene que ir construyendo la otra, porque, digamos, no hay ideales en esto, hay seres humanos, somos Sí, sí. personas que estamos practicando un deporte, ¿no? Con todos los problemas que puede tener, porque por ahí tu capitán es ideal, pero está pasando por un momento personal espantoso de su vida, y esa capacidad de liderazgo se fuma, pero no por eso va a dejar de ser tu capitán. Y ahí es donde vos tenés que estar pendiente de eso, ¿no? Vos tenés que estar pendiente de los momentos malos de tus jugadores, porque cuando andan bien, vos te sentás y los disfrutás, nada más. Después vamos a hablar de eso, te sentás y lo disfrutás, porque es algo que yo vi en Praga. ¿Qué, qué entrenador fue tu guía? ¿O qué entrenadores fueron tu guía? O... Eh, tres entrenadores me marcaron mucho como jugador, que uno fue, en realidad cuatro, porque si empiezo desde chico, el primero que me marcó a fuego y que me hizo enamorar perdidamente del softball fue Víctor Cancilleri, que fue un jugador que fue Olimpia de Plata, un jugador extraordinario, pero aparte un profesor de educación física con una vocación para entrenar a niños increíble.
solamente replicada en muy pocas ocasiones, te diría, muy pocas. Después, el otro que fue un gran impacto para mí, que fue lo tuve a los 17 años, fue José Quintana, ¿sí? Que es un entrenador Cubano, sí, sí. vino a Argentina y bueno, él tenía incluso una personalidad magnética, digamos, era de esas personas, no Terrible, solo porque era negro de 1,90 m, un tipo terrible. grande ya, 70 años, que se había curtido en la Revolución Cubana y había estado durante todo el proceso de gran crecimiento de Cuba en general como una nación deportiva, ¿no? Sí, sí. Que fue los años de oro de Cuba como una nación deportiva en todos los sentidos, y él me marcó muchísimo durante un lapso importante. Ricardo Carniel, que me dirigió muchos años, también, sobre todo la ética de trabajo de Ricky, y esa capacidad de ser invencible en cuanto a su tenacidad para trabajar, ¿no? Eh, y, y, bueno, el último que digamos, influyó muchísimo fue Mike Stapleton, eh, que nos influyó mucho en el juego mental, que era la última parte, que bueno, que en el desarrollo natural de un jugador, un jugador va aprendiendo, ¿no? Yo ya era más grande, ya estaba cerca de los 30 y pico, y ahí fue cuando apareció Mike, y bueno, y nos marcó a fuego de muchas maneras, sobre todo con la cultura traída de allá, de Oceanía, con esta cultura que proviene más que nada de los All Blacks, De los que es obligados. generalizada en Nueva Zelanda y a la cual buceamos en el último tiempo muchísimo, y de la cual fuimos extrayendo muchas cuestiones que después, adaptadas a nuestros equipos, terminaron siendo dando muy buenos resultados, ¿sí? Pero yo diría que esos 4 entrenadores me marcaron fuerte, fuerte, fuerte. Creo que más allá de los entrenadores que nombraste, creo que tanto Guanábana de Cuba y Mike Stapleton, creo que introdujeron acá al softball argentino, realmente le dieron como una inyección de nivel muy importante. Los dos tuve la posibilidad de conocerlos, a Mike, a Guanábana primero y después a Mike también, trabajar junto con los dos, y la verdad que también en lo personal me han marcado muchísimo como entrenador, pero creo que al softball le han hecho muy bien los dos. Bueno, esos, los que te nombré, fueron como jugador. Mike también como entrenador, porque compartió conmigo unos años ya como entrenador, pero la otra persona, porque tengo ciertos entrenadores a los cuales sigo, pero personas con las cuales haya interactuado, Claro, sí, sí. y me marcó muchísimo como entrenador, fue Mariano. Mariano, tu hermano, Mariano Potono. Y eso yo lo recalco en mi primera incursión como entrenador en forma exclusiva, ¿sí? Porque antes había sido jugador-entrenador. Mariano marcó ciertas pautas de trabajo que aún las seguimos aplicando, y que cuando nos juntamos en la mesa con el cuerpo técnico y demás, no son pocas las ocasiones que viene su nombre a la mesa, en virtud de lo que trabajamos desde diciembre de 2000. 2009 a noviembre de 2012, ¿sí? La verdad, una influencia muy grande también de él en mi trabajo actual. Sí. Y del 2012, del logro del 2012 y el logro del 2014, ¿qué diferencia encontrás entre uno y el otro? O sea, ¿encontrás alguna diferencia a ver, porque vos saliste campeón en el 2012 con el equipo juvenil, después volviste a repetir en el 2014, o sea,
¿encontrás alguna diferencia a vos como entrenador en lo que, o en el proceso que hiciste entre o seguiste vamos a decir, el envión con el que venías y siguió todo igual y se volvió a lograr el campeonato del 2014? No, en realidad fueron planteles diferentes. Se trabajó en muchas cuestiones en forma similar, pero ya teníamos un cuerpo técnico mucho más sólido en el 2014. Sólido porque habíamos logrado ocupar cada función con un entrenador que estuvo todo el proceso. En el 2000, en el proceso que empezamos en el 2009, hacia el 2012, hubo muchos cambios que se fueron dando dentro de la estructura del cuerpo técnico por diversas razones. No hay una razón en especial. En cambio, en el 2014 se trabajó con un entrenador de ataque, con un entrenador de defensa, con su preparador físico durante todo el proceso, el mismo preparador físico, con el mismo entrenador de estadísticas y de escauteo, ¿no? De exploración, digamos, de los rivales. Entonces, el trabajo fue mucho más organizado en ese sentido y fue mucho más eficiente también. Porque ya teníamos la experiencia de haber trabajado anteriormente y porque cuando vos ganás, todo es mucho más fácil. Entonces, después de ganar, vos tenés la posibilidad de elegir entre quienes te quieren secundar. Cuando todavía no ganaste, sos un loco de mierda que estás haciendo, estás delirando, y después te transformás en un maldito genio al que todo el mundo aplaude, ¿viste? Y la única diferencia está en que durante 10 días fuiste el mejor de todos. Es parte de los que nos toca a los entrenadores vivir y enfrentar. Lo digo como una descripción, no como un reclamo. Y en el 14 tuvimos un equipo, el equipo del 2014 fue un equipo con el cual yo personalmente me divertí muchísimo, pero muchísimo. Fue un plantel de muchachos con una picardía, con un deseo de ganar realmente superlativo. El plantel de 2012 iba hacia lo desconocido. Claro. E iba guiado ciegamente a lo que nosotros le decíamos. El plantel de 2014 no solo tenía esa vocación de dejarse guiar, de dejarse coachear, sino que también tenían un deseo inconmensurable de alcanzar lo mismo que se había alcanzado en el 2012. Con gente que realmente hizo un trabajo increíble, al punto de terminar noqueando en la final a Nueva Zelanda, ¿no? Terrible. Después de haber perdido un partido contra ellos. O sea, la capacidad de recuperación y de reenfocarse increíble durante todo el proceso fue anécdotas increíbles durante todo el proceso. Dentro y fuera de la cancha. Tengo acá una serie de preguntas que por ahí algunos me fueron diciendo, preguntarle tal cosa, otra. La verdad que el tiempo pero no quiero dejar de preguntarte. La verdad que da para que la charla sea larga, pero yo te vi en el 2019, tuve la suerte de estar ahí en Praga mientras estaba jugando Argentina, y realmente me encantó y digo, ¿qué nivel de maduración tiene que tener un entrenador para poder estar sentado como estamos ahora? Por ahí te diría un poco más cómodo, y poder ver el partido desde otra perspectiva. Yo te vi la primera vez que te vi ahí en el equipo, realmente me llamó la atención y te observaba, y la verdad que digo, ¿cómo llegaste a poder estar, que vos lo nombraste antes, a poder estar ahí, disfrutar del juego, manejar el equipo y estar en una situación realmente, te diría, tranquila, no encuentro ahora la palabra exacta, pero te diría disfrutando de cada partido?
¿Cómo era tal cual se te veía? ¿Es tal cual se te veía? ¿O eso lo trabajaste? Vos hablaste en algún momento que has trabajado con una psicóloga deportiva, o sea, ¿cómo llegaste al punto ese de poder estar Tuve ahí? que, tuve que ¿Eh? aprender. Tuve que aprender. Yo Tuve que te aprender conocí a no. yo te conocí de otra forma también, ¿eh? Por eso digo. Bueno, los que me conocen saben que es muy difícil para mí fingir lo que no siento Sí, o disimular lo que estoy sintiendo. Soy más bien una persona en ese sentido temperamental, transparente, en fin. transparente, sí. Entonces, eso yo lo tuve que aprender. Tuve que, no solo tuve que aprender digamos, con el tiempo, sino que tuve que dedicar mucho tiempo para lograr te diría que disfrute o paz de estar Paz, en un juego pensando mucho qué es lo que está pasando y cómo lo puedo, cuáles son, digamos, las cosas que tenés que resolver a partir de las distintas variables que se fueron dando durante todo el torneo y en especial de juegos que fueron intensos. Pero yo te digo sinceramente, yo entendí que no había forma para nosotros de ganar si yo verdaderamente no podía hacer lo que le pedía a mis jugadores que hicieran. ¿Sí? ¿Qué era lo que yo le pedía? Que controlen sus emociones, que en los momentos más críticos estén presentes en el sentido, ¿no?, de budista de la palabra, ¿no? Estar presente, estar sí, sí. viviendo en la ahora, El aquí y el ahora. sin proyectar hacia adelante y ejecutando lo que uno le tocó entrenar con la habilidad que uno tiene y de esa manera tomar decisiones en momentos que son críticos y súper estresantes, tomar las decisiones adecuadas, que es lo que hace básicamente lo que diferencia entre un deportista de élite de un deportista muy bueno, ¿no? La toma de decisiones en momentos clave, difíciles. Y uno como entrenador lo que hace básicamente es tratar de adoctrinar a sus jugadores en ese sentido. Pero no se mira al espejo o no tiene alguien que le diga a uno mismo, mirá, vos tenés que mejorar esto, 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 esto. El entrenador está en desventaja en eso porque tiene que aprender a verse a sí mismo y a criticarse a sí mismo y ponerse en una situación de crítica en la cual uno tiene que ponerse, como te ponerse a prueba todo el tiempo, O ¿no? sea, Porque, digamos, el común denominador de los entrenadores es la autocomplacencia. Yo no llegué porque mi jugador tal cosa, no llegué por mi jugador tal otra, lo mandé mal porque en realidad no tenés a alguien arriba, ¿sí? Como nosotros estamos arriba de los arriba. jugadores o encima de ellos. Entonces finalmente yo dije, bueno, si nosotros estamos en la puerta y no logramos entrar, ¿qué está faltando? ¿Qué le está faltando al equipo? Y cuando me di cuenta que al equipo ya no le faltaba nada, me di cuenta que al equipo en realidad lo que le faltaba era yo. Cuando ya me di cuenta que a los jugadores no les faltaba nada, entonces ¿a qué le falta? ¿Qué le falta al equipo? Y un cuerpo técnico que esté a la altura de esto. Y mis entrenadores empezaron a estar a la altura cada vez más y al que le faltaba ese salto era a mí. ¿Y cuál era el salto que yo tenía que dar? Y el salto era efectivamente ese. El salto era emocional. El salto Emocional. era Dominar las transmitir, emociones. no, pero no solo dominar las mías, sino es la única manera que vos podés transmitir eso. Es muy difícil para el ser humano pedirle tranquilidad a alguien estando nervioso, Ja, porque te delata el cuerpo, digamos, el lenguaje corporal. le voy a Entonces, ahí es donde vos te das cuenta que en realidad lo que le faltaba al equipo era en realidad lo que te faltaba a vos, lo que me faltaba a mí. Y entonces cuando me ocurrió eso fue que dije, bueno, ¿y cómo hago? Porque o sea, con leer, con ver videos, con copiar, iba a ser complicado. Atendé, no hay problema.
No, ya atendió, ya atendieron. Atendió mi viejo. No, entonces ahí donde dije, bueno, ¿cómo hago cuando tuve una reunión? Esto es una cuestión del equipo. Cuando tuvimos una reunión con Carlos y Freddy, cuando todavía era gerente de Lenart y se venía, estábamos en el 2018, y se venía ya el tramo final hacia los Juegos Panamericanos, tuvimos una reunión con la plana ahí de Lenart y me dice, bueno, Gamarzi, ustedes están bien, vienen bien, la proyección y eso, ¿qué necesita ese equipo para ser campeón? ¿Ya? Y entonces yo le digo, mira, necesitamos un programa de escauteo, son muy caros, ¿viste? Los programas de software y demás, y necesitamos tener un salto ahí, pues nos lleva mucho tiempo. Nosotros lo hacíamos, pero lo hacíamos manual, filmábamos, Manual. nos lleva mucho tiempo procesar, esto nos va a ayudar más, y necesitamos un buen, digamos, un buen salto en la parte mental. Necesito una persona que me ayude mucho a resolver ciertos problemas de la parte mental del juego. Entonces me dice, bueno, sí, no hay problema con eso, nosotros tenemos, pero nosotros, bueno, con el tema del software estaba todo bien, pero con el tema de la parte mental, la parte psicológica, dice, se nos puede llegar a complicar porque la gente que tenemos está acá en Buenos Aires. No hay ningún problema, le dije, ¿cuál es el problema? Y no, que nosotros tendríamos que hacerlo ir para allá. No, sí, puedo venir para acá. Pero no, pero ¿cuántos son ustedes? No, soy yo, le digo. ¿Cómo vos? Sí, digo, el Sí, que era necesita yo soy yo. O sea, si yo no arreglo lo mío, va a ser complicado. Decir, no, la culpa del problema la tienen jugadores siempre. Y así claro. fue como encontré, a Yanina Echodas, que es una psicóloga ahí que labura en el CENAR. Y bueno, y esta historia ya le he contado. Sí, Empecé sí. a ir cada 15 días y bueno, teníamos una larga sesión en donde charlábamos muchas cosas fue desde principio de diciembre hasta, bueno, momentos antes de ir al Mundial, que fue fines de mayo. Y la verdad que me ayudó muchísimo a entender, a entenderme y a entender cosas que pasaban en el equipo. Espera que acomodo acá. Sí. Y bueno, ahí estaba, ahí encontré una persona que me Que evaluaba, te, en cierta manera, ¿no? Que evaluaba, claro. por lo menos que yo le decía, ella nunca conoció al equipo, nunca conoció a los jugadores, no sabía mucho de qué se trataba, porque lo importante Pero, estaba en los mecanismos de relaciones entre nosotros y cómo yo resolvía ciertas cosas que me eran realmente muy, muy complicadas. Y sumado a eso, el trabajo de Daniel Barreto, una persona increíble que viene trabajando hace un tiempo, incluso cuando estaba Eduardo Sabaté en el equipo ya estaba trabajando, y en quien yo descubrí una filosofía de vida muy particular, que obviamente no la puedo llevar porque él es, digamos, es un montañista, es un hombre extraordinario, pero muchas cosas de las que él nos enseñó, o que nos, por lo menos predicó con nosotros, no sé si llegamos a aprenderlas, fueron de muchísima ayuda. Meditar, controlar la respiración y demás. Nosotros teníamos 5 minutos de meditación previa a cada partido con el qué equipo. bueno eso. Qué bueno. Eh, y la gente por ahí nos miraba como diciendo, ¿qué les pasa a estos muchachos? Estábamos sentaditos, solos, con nuestro ser. Algunos de los jugadores podían hacerlo con cierta profundidad, otros no tanto, pero teníamos 5 minutos donde nosotros acallábamos los ruidos, ¿no? Sí, sí. Y encontrábamos esa quietud de la mente para Para el meternos partido, en el en lo que juego. nos tocaba. Es como que te hice media larga la respuesta, pero que es la No, no, verdad. no, pero está muy bueno porque quien la pudo captar todo está muy bueno, de que hay un montón de otras herramientas y que utilizaste todas, a mí me queda muy claro que has utilizado todas las herramientas posibles para llegar a lograr el objetivo, y eso es muy bueno, has utilizado todo, encontraste todo, y lo bueno que lo has visto, lo has podido ver, y bueno, De ahí todas está el maneras, resultado.
fórmula, digamos, si vos me decís, esa fue la fórmula del éxito, no sé, yo No, te no, cuento no, es tu fórmula. Es, no, aparte cómo llegué yo a sentarme en el fondo de seguro. abogado, teniendo plena confianza en que los jugadores ya sabían lo que tenían que hacer, que mi cuerpo técnico sabía qué decisiones había que tomar y que yo iba a ingresar solamente en ese conjunto de decisiones que son pueden llegar a ser las más trascendentales cuando algo no sale bien. Pero mientras las cosas iban Marche. curso, yo tenía un convencimiento absoluto de que el equipo estaba a tope de su potencial, que es, creo Sí, yo, lo más importante que puede esperar un técnico. Decir, bueno, yo tengo mi equipo, son 15 jugadores, bueno, tengo que tratar de tener la mayor cantidad de esos jugadores en el umbral más alto de su nivel deportivo, entre el 80 y el 100. Si yo tengo muchos jugadores ahí, puede ser que otro equipo me gane como nos ganó Japón en el primer partido. Nosotros jugamos claro. muy bien, pero Y el ellos otro jugaron jugó, muy bien. bueno, Y así como el primer partido, y pero, bueno, ¿qué pero pasa así es el si jugamos juego. nosotros? Así es el juego. Eh, Julito, porque, dos cosas. La verdad que el tiempo se me fue rapidísimo. Tengo 10 preguntas más de que me mandaron, pero dos cosas y dale, así, quiero terminar con esto. Y la resumís vos como vos quieras. Primero, decirte que realmente fue admirable para mí verte de esa forma, en cómo encarabas los partidos, cómo tu personalidad en el juego, la verdad que fue admirable. Y a ver, ahora pusiste la vara muy alta, llevaste al equipo a lo más alto, ya está. Ahora, ¿cómo haces en este momento, en la situación en la que estamos viviendo, crítica, sí, realmente difícil del mundo, cómo haces para encarar lo que viene? Lo que viene es un juego panamericano, o sea, ¿cómo haces para encararlo? y son 4 años que nosotros vamos a entrenar de la misma manera. La verdad, no hemos aprendido el camino corto todavía, que yo te puedo decir, mira, este atajo nosotros ya lo aprendimos y yo todavía no lo veo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Vamos otra vez a trabajar de la misma manera, va a ser un ciclo de 4 años, vamos a trabajar para Chile, no sabemos, o sea, así como no sabemos hoy cuándo empezamos, no sabemos si en Chile vamos a estar. Y esas incertidumbres que tenemos nosotros estamos acostumbrados a superarlas. A ¿Sí? superar, sí. Están ahí y las visibilizamos que están ahí y a pesar de eso, nosotros vamos a seguir con lo que nosotros creemos que es que es lo que hay que hacer, que es lo que se debe hacer. La vara está alta, pero ganar un campeonato mundial no es el objetivo, ¿sí? Es preparar un equipo que tenga chances y que, sobre todo, lo que se ha hecho hasta ahora sea un legado que para aquellos que van a seguir sean continuadores de esto. De eso. Más allá de si se gana o no se gana, porque eso muchas veces es circunstancial, lo que no es circunstancial es conservar ese legado, ¿no? Y marcar un antes y un después. Si vos me preguntás a mí cuál es mi tarea en el softball, para mí fue, es y será cambiar el paradigma de nuestro deporte. Tal Transformarlo, cual. sobre todo en masculino, transformarlo de un deporte dominguero a un deporte de elite, a un deporte Deli. cuyos jugadores puedan entrenar en un gimnasio con un atleta olímpico, puedan caminar en una pista, con cada uno con sus particularidades, ¿no? Porque Sí, sí, los sí. deportistas están de distintas formas su físico, su fuerza, su velocidad, su resistencia. Pero sí cambiarlo y transformar este deporte en otra cosa. En juveniles se dio mucho eso y en mayores creo yo que cada vez se está dando más. Pero bueno, todo eso se puede perder si viene alguien que interpreta que el softball tiene que volver a ser dominguero. No, Y no. bueno, No creo, creo que no los creo. jugadores que están viniendo ahora creo que van a ser custodios de ese legado. No quiero creer que esto es una generación dorada que va a terminar acá. Quiero creer que más allá de eso, hacia adentro, ellos cuando les toque ocupar mi lugar, lo van a hacer igual o mejor y van a ser custodios de eso, de ese legado, porque ellos tuvieron la oportunidad de experimentar el esfuerzo que significa
para un deportista asumirse Julio, y transformarse Julio, como alguien de élite. se nos acaba en 13 segundos. Mirá, mil gracias, Julio, mil gracias por todo. 10 segundos. Por favor. Gracias, Julio, gracias a todos y ojalá tengamos otra charlita más. Dale.